y todas, damos entonces paso al siguiente panel sobre impacto de las sindemias en la salud mental de adolescentes y jóvenes. Hemos estado durante la mañana analizando la situación de la juventud en Iberoamérica. Nos hemos acercado a experiencias de trabajo con jóvenes de nuestras organizaciones, una variedad de experiencias que nos ha mostrado todas las oportunidades y el potencial que hay para trabajar con los jóvenes, pero también nos ha mostrado los desafíos, los retos, las fragilidades, las vulnerabilidades sobre las que tenemos que trabajar y tenemos un panel ahora excelente que nos va a dar elementos que seguramente nos van a ayudar a tener un marco más amplio para poder comprender más la realidad de los jóvenes y poder también dar respuestas más efectivas a todo lo que viven. Damos inicio al panel con la presentación del señor Matías Irarrázaval, asesor en salud mental para la región de Sudamérica de la Organización Panamericana de la Salud. Agradecemos mucho a la Organización Panamericana de la Salud que se vincule a nuestro evento. Históricamente también ha sido un organismo aliado de la RIOD del que hemos recibido realmente mucho apoyo y también mucha apertura para abrir diálogos con los gobiernos y para apoyarnos también en comprender también toda la realidad y el entorno alrededor del tema de drogas. Matías Irarrázaval es psiquiatra de niños y adolescentes, profesor asociado de la Universidad de Chile y actualmente se desempeña como asesor regional de salud mental y uso de sustancias para la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Matías obtuvo una maestría en salud pública y una beca de investigación en la Universidad de Harvard. Fue jefe de salud mental del Ministerio de Salud de Chile y actualmente trabaja en varios proyectos de investigación para establecer una escala sostenible de los sistemas de salud pública y mejorar el acceso al tratamiento de la salud mental en Chile y la región de las Américas. Matías nos hablará del marco general sobre salud mental y juventud. Matías, tienes la palabra. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Agradezco la invitación, agradezco la iniciativa de Río de poder organizar este evento y ponernos en esta mesa para poder discutir un tema que es tremendamente relevante. Aprovecho de saludar al equipo de salud mental del Ministerio de Salud en los diferentes países, pero especialmente en Bolivia, y por supuesto al equipo asesor de salud mental de la Oficina Nacional de OPS-OMS. Y a todos ustedes, para mí es un gusto estar con ustedes y poder compartir una perspectiva general que pueda abrir la discusión acerca de la salud mental y el uso de sustancias en niños, niñas y adolescentes de la región. Para ello voy a hacer una presentación corta y quiero compartir mi pantalla. Quiero revisar con ustedes si es que están pudiendo ver la pantalla en modo presentación. No, no está en modo presentación. Ahora. ¿Me dicen si ahora está en modo presentación? Sí, perfecto. Bien. O sea, ven la pantalla completa, ¿cierto? Sí, perfecto. Muy bien. Bien. Em, Entiendo que han estado durante la mañana discutiendo diferentes elementos y creo que puede sonar esta primera diapositiva es algo muy básico, pero necesario para la discusión. Por ejemplo, la discusión sobre qué es la salud mental y qué es la salud mental para los adolescentes. Sabemos que la salud mental es un elemento central del bienestar de las personas. Sabemos de que no hay salud sin salud mental y que en ese sentido necesitamos que la salud integrada en todo el trabajo que estamos haciendo en los diferentes ministerios de Estados miembros en salud
pero también en otras prácticas, entendiendo que salud mental debiera estar en todas las políticas. Salud mental requiere un enfoque intersectorial. ¿Para qué? Para principalmente permitir a los individuos y las poblaciones realizar sus capacidades, superar las tensiones y problemas normales de la vida, trabajar y estudiar en forma productiva y fructífera y retribuir a la comunidad. Y en adolescentes es bien importante entender que eso incluye poder asistir a la escuela, ser capaz de concentrarse, completar las tareas, construir y mantener amistades y tener la capacidad de adaptarse a los cambios en sus circunstancias. Entonces, entendiendo el fenómeno del desarrollo adolescente, creemos que no perder de vista que el adolescente debe también conseguir, al igual que el adulto, una buena salud mental es especialmente necesario para poder entender la política pública. El adolescente se ve involucrado, ¿cierto?, en una serie de cambios que ocurren prácticamente al mismo tiempo, de una manera, ¿cierto?, que algunos han llamado la tormenta perfecta o también la oportunidad perfecta para poder generar una serie de cambios que son imprescindibles para poder avanzar desde el punto de vista del desarrollo y conseguir la valiosa autonomía. Son cambios biológicos con una pubertad que culmina en la madurez sexual, cambios neurológicos con un cerebro que va cambiando y que va haciendo una poda neuronal, es decir, se van seleccionando principalmente en las áreas y vías más utilizadas, con cambios cognitivos que hacen de que el desarrollo de las capacidades cognitivas se vayan profundizando y avanzando, con ciertas dificultades en el comienzo de la adolescencia de poder mejorar el control inhibitorio y por lo tanto la impulsividad, pero que se va regulando durante la adolescencia con cambios emocionales que tienen que ver con la autoestima, identidad, intimidad, y cambios sociales que tienen que ver con el desarrollo de relaciones fuera de la familia y asumiendo progresivamente roles que son más de la etapa adulta. Entonces son algunos de los cambios, pero ustedes a veces no acordamos, pero se darán cuenta si están trabajando con adolescentes que es un desafío, ¿cierto? Una etapa realmente desafiante. Y un periodo crucial, donde es necesario mantener hábitos sociales y emocionales que permitan conseguir y mantener esta salud mental que hablábamos. Adoptar patrones de sueño saludables, hacer ejercicio regularmente, desarrollar habilidades interpersonales de resolución de conflictos, aprender a manejar las emociones, construir relaciones saludables. Son todas acciones necesarias para poder avanzar durante esta etapa del desarrollo. En este contexto, nos damos cuenta de que un desafío adicional para el adolescente puede ser mantener una buena salud mental, porque sabemos que la mayoría de los problemas de salud mental emergen durante esta etapa. Más del 80% de los problemas de salud mental ocurren antes de los 18 años. Y entonces, en ese sentido, cuando entrevistamos usuarios adultos, la mayoría nos cuentan de que en la adolescencia empezaron con algunos síntomas que muchas veces no fueron percibidos adecuadamente o no fueron tratados en forma adecuada o no hubo acceso a posibilidades de tratamiento o de apoyo. En la región nos damos cuenta que este es un tema importante. Estamos hablando de la prevalencia de los problemas de salud mental en adolescentes en América Latina y el Caribe. Y si ustedes ven a la izquierda es el número de adolescentes. Estamos hablando que más de 7 hasta 8 millones de adolescentes en la región, en el grupo de 10 a 14 años, presentan un problema de salud mental y eso aumenta incluso más a más de 8 millones y medio para el grupo de 15 a 19 años. El grupo adolescente, entonces, estamos hablando de más de 20 millones de adolescentes con un trastorno de salud mental. Ya no estamos hablando de simplemente un problema, sino que un trastorno con un diagnóstico y que requiere tratamiento. Y la prevalencia ustedes la ven sobre las barras, en los puntos, que muestran que es cerca del 15% de los adolescentes tempranos hombres tienen problemas de salud mental, se mantienen más o menos en el 15% en edades mayores. Y es bien interesante cómo ese porcentaje de adolescentes hombres que superan en un principio a las mujeres se ven sobrepasados por las mujeres en la etapa de 15 a 19 años. Es decir, las mujeres adolescentes presentan más problemas de salud mental
en edades más tardías, entre 15 y 19 años. Estamos hablando de 16%. Los problemas principales que encontramos, principalmente entre niños, niñas y adolescentes, son problemas de ansiedad, problemas del comportamiento, también trastorno por déficit de atención. Pero estos gráficos habitualmente no se incluye el tema uso de sustancias, que creo que es tremendamente relevante. Tengo algunas diapositivas para poder complementar la información de esta diapositiva que están viendo en este momento. Pero estamos hablando que cerca del 50% de los problemas de salud mental se refieren principalmente a ansiedad y depresión. Entonces, si quisiéramos, ¿cierto?, hacer políticas públicas, parece que junto con el uso de sustancias, ansiedad y depresión son problemas muy importantes de poder apoyar y solucionar. Si comparamos la región con otras regiones, esta diapositiva puede ser un poco muy llena de información, pero si ustedes se fijan, los diferentes grupos de barras corresponden a diferentes regiones de la OMS. La región de las Américas en la barra en el gráfico a la izquierda, entre 10 y 14 años, corresponde al cuarto grupo. Y encontramos que los problemas de la conducta, problemas de ansiedad, son están dentro de las principales causas de años perdidos por discapacidad en hombres. Cuando son poblaciones mayores, entre 15 y 19 años, se mantienen los problemas de conducta y se mantienen también y empiezan a incluirse cierto problema de uso de sustancias, la depresión y la ansiedad. Esto es en hombres. En mujeres, de nuevo van a encontrar en el cuarto grupo de barras a la región de las Américas, principalmente en las mujeres jóvenes, problemas de ansiedad, depresión, pero mujeres ya mayores, de 15 a 19 años, adolescentes más tardíos, trastornos de depresión, ansiedad y otros problemas de salud mental. El tema de uso de sustancias siempre en la región suele ser más frecuente en hombres que en mujeres. Pero eso no hay que negar de que incluso para el uso de sustancias y muchas drogas, las mujeres han equiparado y en algunos países incluso superado el consumo comparado con hombres. Esta es la prevalencia del consumo de marihuana entre estudiantes de enseñanza secundaria por país. Estos son datos de la CICAD del 2019. Y fíjense entonces cómo encontramos más del 30%, y en general más del 10% de los adolescentes han consumido marihuana durante el último año en estudiantes de enseñanza secundaria. Y este es el mapa general, un mapa con gradientes. Si ustedes ven arriba a la derecha, pueden ver que en celeste están las prevalencias más bajas de consumo de marihuana entre estudiantes de enseñanza secundaria, principalmente en algunas partes de América del Sur. Pero fíjense en los colores, ya que vienen sobre el 5%, encontramos a la mayor parte del resto de los países e incluso, preocupantemente, cifras más altas para países como Canadá, como Estados Unidos, y de las cifras más altas del continente en Chile y otros países de la región. Entonces, en ese sentido, encontramos que hay una cierta gradiente, pero en general ningún país tiene, digamos, un extremadamente bajo consumo o sin consumo de drogas ilícitas en este grupo de usuarios. Puede parecer un tema completamente aparte, pero sabemos que el uso de sustancias incide en los problemas de salud mental e incide también en el riesgo de suicidio. La situación de suicidio en adolescentes que tenemos actualmente es lamentablemente una tendencia ligeramente creciente, con muertes en la región que van aumentando y que han sido incluso mayores después de la pandemia. Entonces, en ese sentido, también tenemos un problema agregado asociado al suicidio, muchas veces asociado al uso de sustancias o a otro problema de salud mental sin tratamiento. Y en cuanto a mortalidad, en este grupo encontramos que la violencia y también las autolesiones y suicidio son de las causas principales. Y en el grupo de 15 y 19 años, incluso la segunda causa de muerte, después de la causa por accidente. Entonces, en ese sentido, la autolesión y suicidio
es una causa importante de muerte en adolescentes. Y lo que genera desde el punto de vista económico es un costo tremendo para la economía a nivel de la región. Estamos hablando de la pérdida anual del capital humano que resulta de los problemas de salud mental en niños de hasta 19 años es de 30 miles de millones de dólares norteamericanos, estadounidenses, y de estos los trastornos de ansiedad representan casi un tercio, trastornos de conducta casi el otro tercio, y depresión un 20%. Esto no considera los trastornos por consumo de sustancias, que aumenta sin duda los costos que se producen en este grupo etario. Y en forma paradojal, los recursos que tenemos para salud mental y uso de sustancias son bajos. Ustedes ven, estos gráficos muestran desde el 2015 hasta el 2020 el gasto público que hacen los ministerios, esto es en medianas a nivel regional, en salud mental. Estamos hablando, por ejemplo, en el 2015 se destinaban casi $7 per cápita para salud mental. Eso hablando de una mediana, donde influye mucho, ¿cierto?, algunos países que tienen una dedicación importante, ¿cierto?, un porcentaje importante del presupuesto en salud mental. Eso aumentó hasta $13 per cápita en 2017, principalmente porque los países que contestaron eran aquellos que dedicaban un mayor presupuesto, pero para el 2020 en el área de salud mental encontramos que volvemos a no más de $7 per cápita para la salud mental. Y desde el punto de vista del porcentaje, los países no han conseguido aumentar en un mediano de 2% del presupuesto total de salud a salud mental. Es decir, de todos estos problemas que estamos hablando, no más del 2% del presupuesto de salud de los países se está destinando a salud mental. Y si ustedes ven los diferentes colores, eso muestra dentro de ese mínimo 2%, la mayor parte del 2015 se utilizaba para los hospitales psiquiátricos. En el 2017 seguía siendo la mayoría, y solamente en el año del 2020 encontramos una inversión con mayor porcentaje de uso de ese presupuesto para los servicios, no de hospitales, sino los servicios comunitarios de salud mental. También el otro problema que encontramos para la población infanto-adolescente es la baja disponibilidad de recursos humanos. Estas son las prevalencias por 100.000 habitantes de las diferentes profesiones asociadas a salud mental. Muy pocos psiquiatras, muy pocas, perdón, el segundo está cortado, pero son enfermeras en salud mental, mucho más psicólogos en salud mental, y en ese sentido hay que reconocer que la política pública tiene que estar acompañada de la participación de los psicólogos y bajo trabajadores sociales, para que hablar del resto de las especialidades. Entonces, en ese sentido, tenemos pocos profesionales trabajando específicamente en salud mental. Y esto incluye el desafío de cómo ir haciendo un traspaso o una delegación de funciones a otros profesionales que trabajen con niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, pediatras, por ejemplo, actores comunitarios, por ejemplo, personas que trabajen en temas de salud mental, aunque no tengan la especificidad de este grupo de profesionales. De nuevo, como una, digamos, panorámica regional, tenemos 3 gráficos que muestran principalmente la situación de gobernanza. A la izquierda tienen, por ejemplo, los países con planes y estrategias de salud mental para el adolescente. La primera barra muestra en azul más oscuro aquellos países que tienen planes y estrategias de salud mental, y en celeste aquellos países que no tienen planes o estrategias en salud mental para niños y adolescentes. Si ustedes se fijan, estos son datos del 2020, la mayor parte de los países en la región no tienen planes ni estrategias en salud mental para niños y adolescentes. A pesar de que esto casi llega a ser un 50%, la mayoría sigue no teniendo ciertos planes y programas. En el gráfico del medio ustedes pueden ver los servicios de hospitalización, y encontramos que en general la mayoría de los países tienen algunos servicios específicos para salud mental infanto-adolescente, pero la mayoría
de esos países, de esos servicios, perdón, no son servicios comunitarios, sino que más bien son servicios de hospitalización. Y cuando hablamos de servicios hospitalarios, la mayoría de los servicios que encontramos, perdón, servicios comunitarios o fuera del hospital, encontramos servicios comunitarios al menos en 20 Estados miembros, algunos países que incluyen también servicios en las escuelas, 20 a un total de 37, y otros servicios en diferentes. Este es un resumen de los países de la región con leyes que abordan la atención de salud mental en niños, niñas y adolescentes, con una gradiente entre aquellos países que tienen legislaciones de los años 90 y otros que se acercan a una legislación actual. Si se fijan, la mayoría de los países tienen legislaciones que llevan más de 30 años y por lo tanto requieren una actualización. Resumiendo, entonces, tenemos muchos problemas en la región desde el punto de vista de violencia, uso de sustancias, dificultades económicas, determinantes sociales, problemas familiares, falta de educación adecuada, estigma y todavía efectos de la pandemia, que especialmente en la región de las Américas causó el cierre más prolongado que tuvo dentro de las diferentes regiones del mundo de las escuelas por casi 2 años, y también el impacto que causó una de las regiones con mayor mortalidad. Y por lo tanto, estamos hablando de más de 200.000 niños huérfanos en la región. También afecta evidentemente las condiciones de los sistemas de salud, recursos humanos, barreras culturales, geográficas y de pobreza que podríamos profundizar en otro momento, pero no quiero dejarlas afuera de la discusión porque son parte de los obstáculos o desafíos que tenemos desde el punto de vista de la entrega de los servicios. Y entender que el no hacer nada, el costo de no hacer nada, es extremadamente alto. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes con bajo rendimiento educativo, con abandono escolar, con riesgo de aumento del consumo, con riesgo de otros comportamientos que son de riesgo para la salud, muerte prematura, suicidio, violencia, aumento del estigma, la discriminación, disminución de la participación de niños, niñas y adolescentes en la vida cotidiana, una carga en el bienestar de los cuidadores y dificultades en el funcionamiento familiar y muchas necesidades desde el punto de vista de la atención que no están cubiertas, incluso en países de altos ingresos. Todo esto hace que en el fondo, si es que no hacemos nada, el impacto que genera desde el punto de vista de la generación completa y más allá, pensando en la familia, los sistemas escolares y la sociedad, es altísimo. En respuesta, OPS-OMS han trabajado en diferentes reportes que buscan sistematizar estrategias que intentan reducir los problemas de salud mental y uso de sustancias que tenemos en la región. Son reportes que ustedes tienen disponibles en los sitios de OPS y OMS y que pueden revisar como eh, para poder discutir, ¿cierto? ¿Cuáles son las acciones prioritarias por los Estados miembros? Voy a terminar esta presentación con dos acciones que me parecen relevantes. Una es HAT, es una paquete para la promoción y prevención de los problemas de salud mental en adolescentes, realizado por OMS y UNICEF, que busca mejorar la programación basada en evidencias de intervenciones psicosociales para promover la salud mental y prevenir los problemas de salud mental en adolescentes. Tiene bastante información, está traducido al español, al castellano y puede ser aplicado en los países. Sin duda, hay varios países en la región, al menos 5, que lo están implementando, y tiene varios principios rectores que hacen pensar de que puede ser bien recibido en los países. En general, los países implementadores ha sido muy bien recibido porque tiene un foco en adolescentes, tiene sensibilidad al género y también al nivel de desarrollo, y involucra directamente a los jóvenes y a sus cuidadores. En ese sentido, HAT no busca solamente mejorar la salud a nivel individual, sino que tiene un enfoque que es ecológico y que en ese sentido pueden ver ustedes las diferentes estrategias que incluyen incluso apoyo a los entornos, al cuidador e intervenciones psicosociales. El otro programa es Familias Fuertes, es un programa que se ha ido implementando ya por varios años, estamos hablando de décadas,
que busca fortalecer la habilidad de crianza de los padres de familia o tutores para prevenir la aparición de conductas de riesgo como el consumo de sustancias, especialmente en adolescentes entre 10 y 14 años. Y eso a través de fortalecer las competencias parentales, estableciendo normas y límites, vínculos afectivos, mejor comunicación y modulación de emociones. Esto lo ha ido desarrollando los ministerios de salud, pero incluso se ha involucrado UNODC, en los ministerios de justicia, universidades, escuelas, y ha permitido que durante la última década más de 45.000 personas se han ido formando en esta iniciativa. Se han hecho evaluaciones de resultados que han mostrado un buen impacto desde el punto de vista de los objetivos, y a pesar de que tiene todavía el reto de escalar a otros países e incluso dentro de los países a nivel nacional, creemos que es un programa que puede servir para tratar de reducir el comienzo del consumo de sustancias en adolescentes tempranos. Quiero dejarlo hasta acá, pero estoy abierto a recibir cualquier pregunta, comentario que tengan. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias al señor Matías Irarrázaval por su presentación y también por respetar el tiempo. Vamos entonces a continuar con la presentación de Miriam Abramovay y Marisa Pfefferman de Flaxo, Brasil. Miriam Abramovay es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Lyon 2, Francia, École Educación, Psicología, Información y Comunicación, licenciatura en Sociología y Ciencias de la Educación por la Universidad de París, maestría por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo en Educación, Historia, Política, Sociedad. Ha coordinado varias investigaciones desarrolladas con salud y juventud y es autora y coautora de varios libros sobre juventud, violencia en las escuelas, pandillas, entre otras, coordinando varios proyectos sobre violencia en las escuelas. Además, coordina el programa de Juventud, Educación y Estudios de Género, Violencia y Resiliencia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y el curso Juventud y Educación Online 2020, 2022, 2023. Marisa Pfefferman tiene una maestría y doctorado en Psicología Escolar y Desarrollo Humano por la Universidad de Sao Paulo, postdoctorado en Investigación en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de Claxo. Actualmente es investigadora del Instituto de Salud y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Vê a Flaxo. mensagem que eu te mandei, por Muchas favor. gracias Estou aqui de a, espera. muchas gracias a Miriam y a Marisa por sus intervenciones. Entonces damos paso a Miriam. Te escuchamos, Miriam. Buenas tardes a todas, a todos e a todas. É um gusto estar aqui com vocês, um prazer. E quero agradecer a invitação ao Rio D e um abraço especial também a Ernesto, que é meu amigo de há muito. Bueno, yo no voy a presentar un PowerPoint porque me pareció que era muy corto el tiempo. Voy a hablar con la boca y el corazón. ¿Puede ser? Bueno, el COVID y además voy a obedecer el tema porque he hecho un esfuerzo muy grande con la sindemia. Bueno, el COVID no es una pandemia, es una sindemia, según Horton. Este autor dice que el modelo de sindemia sirve para explicar la diseminación y repercusión de las pandemias, principalmente del coronavirus. Y es una interacción entre varios grupos de enfermedades y el contexto económico. Esta es la gran diferencia. El nivel social nos da una importancia determinante de las condiciones de vida en la salud de los individuos y sus poblaciones. Cada vez es más grande en el mundo el interés
por la influencia de las desigualdades sociales sobre la pandemia. En este sentido, el impacto desigual e injusto del COVID-19 ya se tornó evidente con las tasas desproporcionales de infección y muerte entre los distintos grupos sociales, principalmente entre los más pobres. Factores sociales como la pobreza, la estigmatización, el racismo, el sexismo y principalmente la violencia estructural pueden ser mucho más importantes en la determinación de la enfermedad do que la naturaleza de los patógenos o la condición corporal de los individuos. La condición de vida de la población llega con mucho mayor intensidad a los grupos más vulnerables. A este cuadro ya desfavorable, en el caso de Brasil, que es uno de los países más desiguales de América Latina, nosotros tenemos que acrescentar las cuestiones políticas que hemos vivido en los últimos 4 años de gobierno. Un negacionismo muy grande, fake news, lo que contribuyó para el aumento de la violencia, y de la violencia física y psíquica de las poblaciones más pobres. Existen evidencias en la literatura científica sobre los efectos directos e indirectos del COVID sobre la salud mental de la población. La pandemia ocurrió en un contexto con un gran aumento en todos los países de problemas de salud mental. En este sentido, los efectos sinérgicos de pandemias, de problemas psicológicos y del COVID potencializó sus repercusiones y causó gran impacto en la salud mental de las personas, de las familias, de las comunidades, de niños, adolescentes y jóvenes. El aislamiento social y la soledad están asociadas a la ansiedad, a la depresión, a la automutilación y las tentativas de suicidio. Estudiar la soledad e intervenir precocemente en estas cuestiones son prioridades para la protección de los problemas mentales. La crisis económica, que fue decorrente también de la pandemia, ha generado desempleo, pobreza, falta de moradia, inseguridad alimentar, entre otras repercusiones. Quería hacer un paréntesis para contar que nosotras hicimos un estudio con 6 países de América Latina sobre adolescencia, juventud y la pandemia, que está en el sitio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Brasil. Y yo creo que vale la pena echar una miradita, porque algunos artículos están en español, otros en portugués. Bueno, estos factores que yo hablé anteriormente generan falta de esperanza, miedo, sentimiento de impotencia frente a los varios desafíos impuestos por el escenario social y el escenario económico. Cómo las condiciones de salud se distribuyen en América Latina principalmente de forma distinta y alcanzan de manera desproporcional a los más vulnerables, sea por condición estructural, social o de salud.
O impacto social da pandemia, que provocou um aumento da desigualdade, pobreza, condições de saúde mental, representa fatores que podem levar mais pessoas a consumir drogas ilícitas e lícitas. E nesta apresentação, vamos estar atentos ao consumo das drogas ilícitas. Importante ressaltar que o uso de las drogas ilícitas por adolescentes e jovens pode ser uma questão de experimentação e não obrigatoriamente um problema, considerando que na condição juvenil, o que os jovens buscam é autonomia, construção da identidade, construção. Ai, perdão, construção da identidade, me perdi aqui. Temporalidade imediata, adrenalina, sociabilidade em grupos e utilização do espaço público. Os jovens, por sua condição juvenil, têm possibilidade de expressão de mecanismos de resistência e possibilidade de enfrentar condições muito inusitadas. Pero en la pandemia, con la limitación de la movilidad ocasionada por imposibilidad de ir y venir por las ciudades, eso ha interferido de manera muy fuerte en la autonomía juvenil, para que ellos tuvieron procesos de experimentación y de placer y formas de se expresar en sus territorios. El uso problemático de las drogas debe ser tratado como una cuestión de salud pública y no de seguridad pública como es tratado en Brasil. Muchas de las personas que estudian el tema dicen que para poder estudiar la problemática de las drogas, la reducción de daños es un abordaje más eficaz. Este abordaje es un conjunto de políticas públicas ligadas al enfrentamiento de eventuales problemas relacionados al uso de drogas, articulando distintas realidades: prevención de SIDA, hepatitis, promoción integral de la salud de las personas que utilizan drogas y disminución de la violencia. Esta articulación consiste en dar apoyo, incentivo a aquellos que usan drogas, buscando por el cuidado de ellos mismos y por el manejo de su uso de drogas. La Red Brasileña de Reducción de Daños tiene esta perspectiva ética y entiende el concepto no solamente como una serie de directrices específicas para conducta en la atención a toxicómanos, y sí como una postura, una actitud, un modo de comportarse relacionado al usuario y a los inúmeros problemas relacionados a nuestra sociedad. Y es de esta manera que viene abordando la cuestión de las drogas. Esta propuesta es un contrapunto de abstinencia que tiene como base la idea de prohibicionismo. Esta idea refuerza políticas punitivas como encarcelamento seletivo en masa que afasta a los jóvenes de su vida cotidiana, las ejecuciones sumarias y el aumento del tráfico de drogas según Vaca, que discute la cuestión del Estado criminal, apuntando que con la caída del bienestar social, el Estado contesta la pobreza y la desigualdad social por medio del punitivismo, del encarcelamiento
y de ejecuciones sumarias por parte de la policía y políticas de aislamiento social. Y los medios de comunicación refuerzan esta lógica, fomentan un pánico moral, criminalizan los jóvenes a partir de estereotipos. ¿Y quién son estos jóvenes? Son jóvenes adolescentes, negros, pobres, que viven em territórios vulnerabilizados e, desta forma, comportamento que poderia ser tratado como uma experiência juvenil e trabalhado por los padres, por los educadores, se torna tema de policía. Las comunidades são tratadas como locos de tráfico, lo que Lilian, justifica y por favor, refuerza. eh, ¿Alguien habla? como cada una tenía 10 minutos, entonces no sé cómo se distribuyeron Yo ustedes. voy a hablar. Perfecto. ¿O querés hablar, Maritza? Lo que justifica, vamos a hablar 15, yo creo, me parece. Lo que justifica y refuerza la entrada de agentes de seguridad pública, la policía militar en estas localidades. De esta forma, todas las operaciones militares de la policía son justificables en la medida en que todos los jóvenes son sospechosos. Podemos ejemplificar a partir de las muertes que ocurrieron en Brasil. Etimológicamente, la palabra no es muerte, la palabra es masacre y significa el acto de descuartizar y salgar los cuerpos. En Río, el término tiene un sentido político entre los habitantes de la favela, utilizado para classificar estes massacres, sobretudo de pessoas civis que ultrapassam os parâmetros de violência que já caracterizam esta comunidade. Em geral, estes massacres estão associados a grupos de extermínio cuya actuación cuenta con la participación de agentes de seguridad que están en la activa. Una tercera manera de definir los masacres parte de una perspectiva estadística y considera toda acción policial con 3 o más muertes civis como tal. En este texto utilizamos masacre como represión, el brazo armado del Estado como una respuesta a acciones de organizaciones de presos o criminales. Esta represalia puede ocurrir oficialmente por parte de operaciones policiales. La presencia de estos masacres en el cotidiano de la población brasileña es un indicativo de la presencia de la violencia del Estado contra segmentos sociales específicos. De acuerdo con un relatorio, masacres policiales producidos por el Grupo de Estudio Nuevos Ilegalismos de la Universidad Federal Fluminense, en 2022, no período de 2007 a 2021, fueron realizadas 17.929 operaciones en favelas solo en la región metropolitana de Río. De estos, 593 terminaron en verdaderos masacres, con un total de 2.374 muertes. Esto representa 41% de las muertes en operaciones policiales en este periodo. Lo que se llamó la chacina del Jacarezinho, también que es una favela en Río de Janeiro y es conocido como
chacina del Jacarezinho fue en 2021 durante una operación de la Policía Civil, donde resultaron 29 personas muertas a tiros o con objetos que cortaban. Fue la operación policial más letal que se dio en la ciudad de Río y una de las más grandes de este estado. Este tipo de operación tiene efectos devastadores en la población que vive en la comunidad, sea pelo número de muertes, sensación de miedo, sensación de inseguridad, número de días, no, ni voy a hablar sobre eso, pero número de días de clases perdidas por niños, adolescentes y jóvenes que dejan de frecuentar la escuela y el costo de estas operaciones. En este momento, está tramitando en el Senado brasileiro una propuesta de emenda a la Constitución que criminaliza el porte de cualquier cantidad de drogas, o que terá como consecuencia el aumento todavía más grande de encarcelamiento de la juventud por cuestión de tráfico. La criminalización de los adolescentes y jóvenes está asociada a esta última cuestión. Miriam, perdón, tienes 2 minutos. Ya, un encarcelamento seletivo, considerando que, según un instituto que hace investigaciones en Brasil, la mayoría de los jóvenes procesados por tráfico, 68% son negros y 72% tienen hasta 30 años y no han concluido la enseñanza básica y no pertenece a las facciones criminales. A partir de lo que presentamos, puede-se concluir que en Brasil la cuestión de las drogas tiene que ser refletida a partir de una posición antiprohibicionista que produce más violencia, prejuicios morales y se transforma en un Estado donde es una máquina de matar gente, en su mayoría adolescentes y jóvenes. Gracias. Bueno, gracias, Miriam, por tu excelente presentación. A ti, Marisa, por acompañar también la presentación. Dejamos las intervenciones y las preguntas que tenemos tanto a nivel presencial como virtual para el final y damos paso a la presentación por la región andina que nos habla Bertaluz Pineda del Organismo Andino de Salud del Perú. Bertaluz, tiene la palabra. Bertaluz es socióloga colombiana, con especialización en desarrollo sostenible, gerencia ambiental, interculturalidad, migración, con diplomado en gestión y políticas en salud internacional y soberanía sanitaria, magíster en gerencia de proyectos y programas sociales. Desde hace 10 años trabaja en el Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito Unanue, con sede en Lima, Perú, y actualmente es coordinadora de cambio climático, desigualdades sociales, economía y salud. Además, coopera en el desarrollo de acciones para la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes. También es integrante de la Asociación Colombiana de Salud Pública y del Movimiento por la Salud de los Pueblos. Conseguiu. Berta, tiene la palabra. Buenos días, buenas tardes, un afectuoso saludo de parte de todo nuestro equipo del Organismo Andino de Salud. Queremos reiterar el agradecimiento por la invitación, un cariñoso saludo a Ernesto, con quien hemos trabajado, y voy a presentar algunas de las experiencias de trabajo. Voy a iniciar presentándoles al Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito Unanue, porque quiero resaltar en la presentación la relevancia de la integración regional y de la cooperación sur-sur. El Organismo Andino de Salud fue creado en 1971, adscrito al Sistema Andino de Integración en 1998. Desde que se constituyó, los países miembros son Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. La máxima autoridad es la reunión de los ministros y ministras de salud del área andina. Acá están nuestros ministros.
La población que tenemos en los países andinos es cerca de 170 millones de habitantes y tenemos países observadores: Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Panamá, España, Cuba, Guyana y República Dominicana, con quienes también desarrollamos experiencias, investigaciones y proyectos. Tenemos un plan estratégico elaborado de manera participativa con delegados de los ministerios de salud de los 6 países andinos, y este plan tiene como visión: en el 2030 los habitantes de la región andina gozan del derecho a la salud y al bienestar. Las desigualdades se han reducido y hay una mayor capacidad de respuesta conjunta a los desafíos sanitarios, socioeconómicos y ambientales comunes a través de la integración y la cooperación regional. El marco de referencia está relacionado especialmente con los derechos humanos y el derecho a la salud, la integralidad, la intersectorialidad e interseccionalidad, la equidad e igualdad en la diversidad, la salud socioambiental, la paz y la convivencia ciudadana, la soberanía sanitaria, la solidaridad, la cooperación y la integración. Nuestras líneas estratégicas son el posicionamiento de la salud como eje central del desarrollo humano, la promoción del derecho a la salud con justicia social y ambiental, la reducción de las desigualdades e inequidades en salud, la integración y cooperación regional y el fortalecimiento institucional. Trabajamos en respuesta a los mandatos de los ministros y ministras de salud con base en el plan estratégico, en las políticas, planes, proyectos y plan operativo. Es muy importante reconocer el trabajo de organizaciones socias y también que nuestro trabajo lo hacemos con comités andinos, subcomités, grupos de trabajo, la mesa andina, la reandina, que todos estos comités están conformados por delegados, representantes de los ministerios de salud de los 6 países andinos, y que en este trabajo es fundamental el intercambio, la integración y la cooperación, y que hay un eje transversal que es derechos de niñas, niños y adolescentes y el reconocimiento de ellos y ellas como sujetos sociales de derechos. De las experiencias que quiero destacar, de lo que yo considero acciones que de una u otra manera inciden en la prevención del consumo de drogas, quiero resaltar el Comité de Salud Integral para Adolescentes, el Comité Andino de Salud Mental, el Grupo de Trabajo de Salud Infantil, la Mesa Andina Intersectorial de Concertación contra las Desigualdades en Salud. Para el trabajo alrededor de la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, es muy importante el trabajo con otras organizaciones. Ven ustedes allí una lista numerosa y mucho más amplia de organizaciones con las cuales trabajamos para este objetivo de promover los derechos de niñas, niños y adolescentes. Les voy a comentar solamente una experiencia realizada con la Asociación Internacional de Pediatría Social y especialmente la Asociación Latinoamericana. Cuando iniciamos la reflexión con ellos, recién comenzó la pandemia COVID en el 2020, a través de reuniones con delegados de 6 países andinos y países observadores, fue muy importante reconocer el impacto socioecológico de la pandemia en la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y esto tiene mucha relación con lo que se ha dicho en este evento y lo que acaba de decir Miriam, en relación con la infección por el propio virus, pero articulada a otras epidemias, y no solamente de carácter biológico, sino también a otras circunstancias, condiciones y problemas sociales. Es decir, que esta imagen también nos refleja el concepto de sindemia. Entonces, inicialmente problemáticas individuales, como problemas del miedo, de la ansiedad, entre otros problemas familiares, sociales, que se agudizan, que se agravan con la pandemia COVID, entre ellos
los impactos en la salud mental, el consumo de drogas y las desigualdades de la región. La matriz de la desigualdad social de América Latina y la región andina está conformada por un conjunto de ejes estructurantes que expresan desigualdades socioeconómicas, de género, etarias, étnicas y raciales y territoriales, entre muchas otras, arraigadas desde hace largo tiempo. Estos ejes se entrecruzan, potencian y encadenan a lo largo del ciclo de vida y condicionan el ejercicio de los derechos de las personas. Por esto fue muy importante con el grupo, las reuniones periódicas, la asesoría de Ernesto, hacer este estudio de la sindemia asociada a la COVID y los derechos de niñas, niños y adolescentes con el Comité de Pediatría Social, que lo consideró un actor fundamental en la prevención del consumo de drogas. Reconocimos que la pandemia no es la única crisis. Esto también refleja el concepto de sindemia, crisis económica, de salud educativa, planetaria, de drogas, de inseguridad, de orfandad. Pero también, y es fundamental, reconocer que juntos llegamos más fuertes y juntos llegamos más lejos en el sentido de la integración y la cooperación regional. Este estudio lo hicimos considerando diferentes áreas de derecho y teniendo como marco de referencia la Convención de los Derechos del Niño. Saben ustedes que niño o niña, según la Convención, es hasta los 18 años. Y allí consideramos varios aspectos a evaluar relacionados con el marco socioeconómico, los derechos a la salud, al desarrollo, a la protección y a la participación. Siempre reconociendo que los problemas agravados por la pandemia COVID afectan más a unos grupos y por eso es tan importante el concepto de interseccionalidad, poder hacer el análisis de qué pasa según la edad, la etnia, el género, las condiciones de pobreza, la migración, la educación, la ocupación, la discapacidad, si se accede o no a Internet, la situación socioeconómica, el ambiente, el lugar de residencia. Después de 2 años y medio de trabajo con los delegados de 6 países, cada país hizo un análisis muy detallado considerando estas variables y también priorizó algunos problemas. En el caso de Perú, por ejemplo, la orfandad. Niños, niñas que han quedado huérfanos y que, aunque se han desarrollado políticas, es muy importante. No me voy a detener exhaustivamente en los resultados del estudio. Ustedes lo encuentran publicado en la página del Organismo Andino de Salud. Quiero resaltar algunas de las recomendaciones que me parece que son vigentes también para contribuir a el análisis de las drogas y a repensar en relación con los desafíos que tenemos para superar inequidades. Por ejemplo, Argentina resaltó la necesidad de incorporar la perspectiva de cuidados, el enfoque de género e interseccionalidades, la escucha y la participación de las niñas, niños y adolescentes, y la relevancia de incorporar las perspectivas generacional y el análisis de desigualdades en todas las políticas. Chile hizo énfasis en reconocer las contribuciones de la pediatría social latinoamericana y afianzar el seguimiento a los postulados de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña. Colombia reiteró la necesidad de superar las respuestas adultocéntricas. Es urgente abordar las inequidades intergeneracional, rural, urbano, interétnica y desarrollar políticas que garanticen la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Necesitamos una ciudadanía activa que incluya niños, niñas y adolescentes. Ecuador enfatizó que es fundamental mejorar la cobertura y la calidad del sistema de protección social, incrementar y mejorar la eficiencia en la inversión social. Perú enfatizó que es necesario avanzar en la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes a partir de las capacidades del trabajo intersectorial, con la participación de las niñas, niños y adolescentes y una perspectiva transdisciplinar, realizar investigaciones transdisciplinarias, por ejemplo, sobre la situación de las niñas, niños y adolescentes en orfandad. Uruguay nos enfatizó la importancia de la defensa del interés superior de niñas, niños y adolescentes en todos los niveles, la prioridad de la salud mental. Y en conclusión, se
reiteró que es necesario fortalecer la integración regional y la cooperación sur-sur e internacional y avanzar en la construcción de estados sociales de derecho y bienestar. Es muy importante decirles que estas ideas se han retomado y por esto, las y los ministros de Salud en junio de 2021 aprobaron conformar la Mesa Andina Intersectorial de Concertación contra las Desigualdades en Salud, que propicie la creación de un sistema de monitoreo regional con énfasis en la reducción de las desigualdades sociales de salud y la incidencia en políticas públicas para alcanzar las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades. En respuesta al mandato de los ministros, se conformó la mesa con puntos focales de los ministerios de salud de los 6 países andinos, la Organización Panamericana de la Salud y otras organizaciones. Con ellos y ellas hacemos encuentros periódicos, usualmente uno al mes, y fue muy importante desde el 2021 hacer el análisis del marco conceptual de las desigualdades. Las desigualdades matan y son múltiples, fue una de las conclusiones. Con ellos y con el acompañamiento, la asesoría también de Ernesto, hicimos la publicación Desigualdades Sociales en Salud, análisis situacional y de contexto de las desigualdades de la región que ustedes encuentran en la página del Organismo Andino de Salud. Con los países hemos estado trabajando en fortalecer las capacidades para el monitoreo de las desigualdades en salud. Fue muy importante el año pasado el taller regional de intercambio de conocimientos y experiencias para el monitoreo, con énfasis en la reducción de las desigualdades. A partir de allí, los delegados de los ministerios de salud con la asesoría, acompañamiento, OPS y de LORAS, estamos trabajando en informes que vamos a presentar en un taller que vamos a hacer ahora en abril, 22 y 24 en Lima. Es un taller que hemos denominado Datos para el Impacto de la Equidad en Salud y estamos elaborando la política andina para enfrentar las desigualdades en la región, que es muy importante también cuando estamos diciendo vamos a elaborar una política andina de reducción de desigualdades. Reconocer que hay un modelo de desarrollo, que también hay problemas en nuestro sistema, en el sentido de una sociedad que promueve demasiado el individualismo. Este libro, Muertes por Desesperación, nos recuerda que es necesario avanzar en construcción de una sociedad del cuidado, cuidado de la vida y la salud para enfrentar problemas diversos, entre ellos el individualismo, que hace que el individuo se sienta culpable de los problemas sociales y que no los enfrente de una manera que se ataca a sí mismo. Es una de las conclusiones de este libro. Por eso el Horas propone que la salud y el cuidado de la vida esté en el centro de las políticas, y con este énfasis trabajamos con los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, en los consejos consultivos, donde se promueve una participación real en toma de decisiones, el colectivo interinstitucional y la mesa de concertación de lucha contra la pobreza. Desarrollamos diversas acciones donde se construye con ellos y ellas. Perdón, tienes 2 minutos. Sí, ya voy a terminar. Muchas gracias. Estas son algunas de las acciones que realizamos con ellas y con ellos, promoviendo la garantía de sus derechos. Quiero hacer una invitación muy especial. Estos espacios también son para ustedes. Quiero invitarlos a que puedan participar. Tenemos los webinars, seminarios web que hacemos todos los jueves a las 11 de la mañana, donde hemos abordado el problema del consumo de alcohol y drogas, los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y con ustedes, todos quienes nos están escuchando y las organizaciones que nos invitaron, podemos hacer este tipo de webinar, de seminarios, para posicionar más el énfasis en la prevención del consumo de drogas y los temas que ustedes consideren más relevantes. Usualmente en cada webinar se conectan 500, 600 personas. Como quedan grabados, hay más de 3.000 descargas. Es muy importante para posicionar temas y este espacio es de ustedes. También hacemos congresos, foros, seminarios, donde el énfasis es la salud de las y los adolescentes, niñas y niños, en los que ustedes también
pueden participar. Y también tenemos estudios donde es muy importante hacerlo con la participación de niñas, niños y adolescentes y nos ponemos a su disposición para que hagamos estudios con la participación de ellos y ellas. Solamente quiero terminar reiterándoles el mensaje de la importancia de enfrentar los problemas, fortaleciendo el trabajo intersectorial, la integración regional, el intercambio de experiencias, la cooperación sur-sur, porque juntos somos más fuertes y juntos llegamos más lejos. Muchas gracias. Muchas gracias, Berta, por tu intervención, por tus aportes y por la invitación que nos haces para estar articulados también al organismo y a todo el trabajo tan interesante que estás haciendo y que sin duda alguna aporta muchísimo al trabajo que todos venimos realizando y que seguramente nosotros también tendremos que decir en esos espacios. A continuación, tenemos entonces desde España, nos habla Juan José Fernández Miranda, integrante de la RIOD. Juan José es doctor en medicina, especialista en psiquiatría, licenciado en psicología, máster universitario en ciencias forenses y derecho sanitario, especialista universitario en alcoholismo, director de salud mental del área sanitaria BH Universidad Cahueñes, Servicio de Salud del Principado de Asturias, previamente responsable del programa de adicciones del área 3 y del programa de trastornos mentales graves del área 5, España. Miembro del Instituto para la Investigación Sanitaria del Principado de Asturias, España. Autor de numerosas publicaciones y ponencias en congresos sobre salud mental y adicciones. Miembro de la Junta Directiva de Soci Droga Alcohol. Juanjo, tiene la palabra. Hola, buenos días, buenas tardes. Ya con el tiempo de retraso que tenemos, tan solo daros las gracias a los que estáis aquí por seguir aquí y también a los que podéis estar al otro lado. Yo tengo que empezar un poco volviendo a cuestiones que tienen que ver con el inicio de la mesa y con la primera presentación, que tiene que ver primero con el concepto de salud mental. Llevamos hablando pues bastantes días y en otros encuentros también de salud mental. Es un concepto que ha cambiado desde que se habló por primera vez de él, el año 48, el primer Congreso Internacional precisamente de salud mental, que la OMS ha hecho varias definiciones a lo largo de todas estas décadas, alguna muy importante con mucho impacto, como la del 2004, y que ha tenido una reciente reformulación en el 2022. Bueno, yo creo que deberíamos considerar algunos aspectos de crítica, ¿no?, en cuanto al concepto. Es evidente que la salud mental no es solo la ausencia de enfermedad mental, como es cierto que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, pero especialmente el concepto de bienestar mental, que figura en casi todas las definiciones de salud mental, sigue siendo un concepto muy poco claro, vago e incluso equívoco. En algunas definiciones, bueno, se exigía una productividad y una contribución a la sociedad que mucha parte de la población no podía dar, porque estaba ya previamente marginada, y se les catalogaba, y se les catalogaba incluso como que tenían un trastorno mental. Se echa en falta el reconocimiento de que la experiencia vital pasa, siendo saludable, pasa por momentos, obviamente, por temporadas de satisfacción, de alegría, de bienestar, pero que indudablemente también pasa por otras situaciones y otras etapas de vida que realmente son tristes, estresantes o incluso aterradoras. Y eso no tiene que ver con que uno no tenga una buena salud mental. Y bueno, parece que no se hace demasiado hincapié en los componentes de salud mental que tienen que ver con el manejo cognitivo y el manejo de las emociones y con la empatía de las personas. En cuanto a otro concepto del que estamos hablando, obviamente, que es niñeces, adolescencias, juventudes, pues bueno, son conceptos también, bueno, incluso hasta cuando uno es joven, porque en algunos países es joven hasta los 30 y muchos años,
La adolescencia es un constructo social que, bueno, que tiene pocas décadas, desde los años 50 del siglo pasado, pero sí que es cierto que son etapas de desarrollo, etapas de gran vulnerabilidad. La primera gran vulnerabilidad que puedan tener, la primera condicionante para esa vulnerabilidad son las condiciones materiales de vida, igual que para el resto de salud. Y hago bastante hincapié en el concepto amplio de salud mental y en que las condiciones de vida, tanto materiales como sociales, sociopolíticas, son fundamentales porque parece que en los últimos tiempos, por lo menos en España, yo creo que en Europa, pues parece que salud mental tiene que ver simplemente ya con el sistema sanitario especializado, además, con profesionales específicos, insisto, de la salud mental, ¿no? Psicólogos, psiquiatras. Es evidente que en estas etapas de la vida donde se inicia el consumo de drogas, la salud mental puede ser un factor también de incidencia muy importante. La vulnerabilidad tiene que ver también con tener una buena salud mental y ya conocemos que tener un trastorno mental es una condición que multiplica las posibilidades de tener un trastorno adictivo, y de tener un trastorno adictivo en esas edades también multiplica las posibilidades de tener además otro trastorno mental. Cabe recordar también que en estas edades es donde debutan los trastornos mentales más graves, ¿no? De la esquizofrenia hasta trastorno bipolar. Por lo tanto, el estar atentos a esta evolución y a estos condicionantes pues es fundamental. El tener un doble diagnóstico, sabemos claramente que condiciona una peor evolución en los dos diagnósticos, y que además tiene que ver con algo que está siendo también un problema que ha surgido en los últimos tiempos, que es una mayor prevalencia de suicidios, tanto consumados como de tentativas suicidas en personas jóvenes. Todo ello, por lo menos en España, con esa respuesta asistencial especializada, pues muy heterogénea, que tiene, bueno, pues es muy diferente según comunidades autónomas. Imagino que también en los países de América Latina sucede lo mismo. En cuanto a cuál es el estado de la salud mental de niños, niñas y jóvenes en la Unión Europea, pues bueno, ha sido muy oportuno que la UNICEF por primera vez en Europa hace un informe al respecto del año pasado, en el que aporta unos datos. Algunos ya lo sabíamos por la propia Organización Mundial de la Salud, que en Europa podía haber entre un 10 y un 20% de adolescentes con problemas de salud mental, y que 2 millones tenían claramente ya trastornos mentales. El estudio que hace la UNICEF resalta que efectivamente hay entre 11 y 12 millones de jóvenes, de adolescentes jóvenes. Es un estudio hasta los 20 años que pueden tener problemas de salud mental. Pongo en rojo al final, y bueno, voy a ir un poco rápido porque seguramente me lo agradeceréis. Yo creo que este estudio, como otros muchos, tiene que ver con una confusión que creo que es muy importante a la hora de dar respuesta a esto, entre bienestar emocional, que es, bueno, también una construcción que en los últimos tiempos, por lo menos en España y en Europa, pues está casi, diría, de moda, está en boga. Confundir el bienestar emocional con tener un problema de salud mental, con tener un trastorno mental. Y todo esto puede bueno, pues, caer en el riesgo de banalizar los trastornos mentales graves y aquellas personas que lo sufren, y estigmatizarlas todavía más. Este es un riesgo que creo que deberíamos considerar. Bien, los datos que dan, pues dan efectivamente una prevalencia muy alta de problemas de salud mental. Obviamente es algo que es difícil de hacer operativo y de definir claramente, ¿no? Sí que hay algo que, por ejemplo, sí que se ha visto, que es que está disminuyendo levemente los suicidios en poblaciones jóvenes en Europa. Podríamos hablar, bueno, del efecto Berce, del efecto Papageno en este sentido, del suicidio, pero bueno, podemos dejarlo para el debate quizás. Luego también deberíamos diferenciar datos objetivos de datos subjetivos, ¿no? Este estudio nos ofrece, por ejemplo,
la satisfacción con la vida, ¿no? Obviamente es algo completamente subjetivo, ¿no? Y que, por ejemplo, bueno, pues apuntaros que el tercer país con mayor satisfacción con la vida de los jóvenes es el país con menor renta de Europa, que es Rumanía, ¿no? Es decir, que, bueno, la subjetividad está ahí. Pero cuando vamos a lo objetivo y vemos el porcentaje de población joven en riesgo de pobreza, pues vemos que, aunque poco a poco, desde la pandemia está subiendo el número de jóvenes, de niños jóvenes en riesgo de pobreza. Estamos hablando de Europa, que parecería que estas prevalencias no existirían, ¿no? Pues existen en Europa. Un informe ya más de España, que es un informe de la FAZ del año pasado también, de jóvenes y salud mental. Este ya es hasta los 30 años. Nos da unos datos también, bueno, pues llamativos, que probablemente tienen que ver con lo que antes comentaba de esa confusión. Un 60% de los jóvenes en esta muestra dice haber tenido algún problema de salud mental. El 60%. En el 2017 no llegaba al 30%. Este es un dato que creo que debería hacernos reflexionar qué ha pasado, ¿no? Porque en tan pocos años se dupliquen aquellos que dicen tener un problema de salud mental. Hay algo que puede que no nos sorprenda, que son más las mujeres que dicen tener problemas de salud mental. Se pide más ayuda profesional. Y hay otro dato llamativo, que es que 1 de cada 3 jóvenes dice haber tomado psicofármacos, y más de ellos sin receta. 1 de cada 3. Bueno, pues aunque esto también puede estar bueno, en esa confusión entre bienestar emocional, salud mental y trastornos mentales, yo creo que también es importante que consideremos si no estamos haciendo lo que los profesionales de salud mental llamamos una profecía autocumplida, ¿no? Porque con el COVID bueno, se anunció que después del COVID iba a haber una pandemia de trastornos mentales, ¿no? Obviamente, la pandemia que más lo sufre ha sido las poblaciones jóvenes, niños, niñas y jóvenes, porque están en pleno desarrollo y se les corta bueno, pues las relaciones sociales, se les corta el manejo emocional que conlleva toda relación social. Y que sí es cierto que esa población, bueno, como más vulnerable, ha sufrido seguramente pues un impacto mucho mayor que el resto de la población. Y creo que hemos demostrado tener una resiliencia enorme tras una situación tan absolutamente extraordinaria como fue el COVID y como fue el aislamiento que algunos países, comentamos ayer, pues hasta casi un año, ¿no? También bien los motivos para buscar ayuda profesional. Yo creo que también ahí la profecía autocumplida, y antes os decía, bien, pues primero, ¿qué es tener un problema de salud mental? Y segundo, la respuesta a eso es un profesional, un chamán casi, ¿no? Que nos guíe. Se olvida cuestiones básicas y parece que todo esto ha hecho que tanto el concepto como la respuesta creo que tiene que ser revisable. Por ejemplo, experimentación de idea de suicidio en población joven, insisto, esto hasta los 30 años. Bueno, probablemente nos sorprendería, ¿no? Que en una época adolescente, en una época de adolescencia, bueno, haber pensado en suicidarse, ¿no? Bueno, la adolescencia pues pasa porque, pero estamos hablando de haber pensado, simplemente haber pensado en suicidarse. En la diapositiva anterior creo que todo esto puede conllevar a banalizar bueno, lo que es el suicidio, lo que son personas que realmente tienen ya bueno, pues planificados suicidios o que han hecho ya intentos previos de suicidio, todos jóvenes. Vuelvo a algo fundamental y que parece que se olvida, la carencia material, ¿no? Tiene que ver con un peor estado de salud mental de los jóvenes y tiene que ver también con una mayor probabilidad de al menos pensar en suicidarse, ¿no? Yo diría, pues qué sorpresa, ¿no? Ya lo sabíamos, ¿no? Pero bueno, parece que hay que recordarlo, ¿no? Sabemos poco bueno, qué comorbilidades hay en la población general y mucho menos en la población bueno, pues
más joven, ¿no? ¿Qué porcentaje de la población puede tener un problema grave de adicción y un problema grave y otro problema de salud mental? Sí podemos ir sabiendo más aquellas poblaciones que ya están en tratamiento, ¿no? Este es un estudio que se ha hecho en España, casi todas las comunidades autónomas, ya por socio-alcohol, en la que se vio personas que estaban a tratamiento en la red de salud mental y personas que estaban a tratamiento en las redes específicas de adicciones, ¿no? Y bueno, pues lo que se halló es que había un elevado porcentaje, una elevada prevalencia de personas que estando en la red de adicciones tenían además otro trastorno mental grave, y personas que estando en la red de adicciones tenían además un trastorno mental, perdón, y personas que estando en la red de salud mental tenían además también un trastorno adictivo grave. Y además, bueno, pues podemos conocer también las relaciones entre qué dependencias y qué trastornos mentales hay. También se vio que, bueno, pues hay diferencias de género, e incluso algunas de las diferencias podríamos hablar de verdaderos sesgos, ¿no? Por ejemplo, en la respuesta farmacológica. Llama la atención, por ejemplo, que los programas con sustitutivos opiáceos estén absolutamente masculinizados, ¿no? Hay muy poco porcentaje de mujeres que están en programas de adicciones, ¿no? Por lo tanto, sí nos da evidentemente ya una población que ya está en un nivel de atención especializada, pero interesante también el que bueno, conozcamos toda la pirámide. Por último, y espero cumplir con los tiempos, hacer un recordatorio de que para estas personas ya que necesitan una respuesta, esa respuesta tiene que ser lo que en salud mental desde hace mucho tiempo, especialmente para estas personas, por jóvenes y por tener al menos 2 diagnósticos que claramente condicionan el abordaje, el concepto de rehabilitación y el concepto de recuperación, que es mucho más que la simple recuperación clínica, la simple recuperación psicopatológica, y que tiene que ver en última instancia con poderles apoyar para recuperar proyectos vitales que han quedado absolutamente truncados, tanto por el consumo de drogas problemático como por el trastorno mental grave, ¿no? Y cualquier estrategia de intervención debería ir en esta línea. Como conclusiones, después de esta apresurada exposición, debería poner las conclusiones en interrogantes, pero bien, claramente la juventud, niñeces, adolescencias y juventudes son épocas de constantes cambios, de desarrollo, en el cual la vulnerabilidad es importante tanto para un consumo de drogas problemático como para trastornos mentales graves. Hacer hincapié en la carencia material como un condicionante fundamental para estas personas, que bueno, la prevalencia de problemas de salud mental, aunque sean difícilmente determinados, y también de trastornos mentales y de consumo de sustancias es importante, que los grupos psicopatológicos más graves debutan en la adolescencia o la juventud temprana, y que la presencia de un trastorno adictivo hace más probable que se tenga otro trastorno mental, y viceversa, un trastorno mental hace más probable que se tenga también un trastorno adictivo, y esto es todavía más importante en poblaciones jóvenes. Como comentaba, el tipo de intervenciones que se deben hacer ya con estas poblaciones, y volver a hacer un hincapié en la confusión entre bienestar social, un problema de salud mental y un trastorno mental, especialmente si es un trastorno mental que conlleva 2 diagnósticos graves, ¿verdad? No solamente conduce a la banalización de los problemas de los problemas graves que realmente tienen muchas personas y de su estigmatización, sino que además puede detraer recursos. Los recursos son limitados, obviamente. Y bueno, pues dar recursos para mejorar el bienestar emocional, que alguien sabe exactamente qué es eso, de todos los jóvenes, bien, pues seguramente traerá recursos para aquellos que más lo necesitan y que probablemente menos lo puedan reivindicar, ¿no? Porque están en condiciones ya pues casi hasta de marginación o de pobreza. Por lo tanto,
yo haría sobre todo hincapié en esta última conclusión personal en cuanto a bueno, pues, lo que puede llevar la confusión y lo que puede llevar la respuesta a problemas que, vuelvo a insistir, algunos de ellos parece que, no voy a decir que hayan sido creados, pero deberíamos revisar si efectivamente son profecías que se han cumplido porque es que era inevitable que no se cumpliese. Y con esto ya os agradezco que incluso estéis despiertos. Bueno, gracias, Juanjo, por tu intervención. Damos entonces paso a preguntas. No sé si a nivel virtual hay en la sala. Ana. Una pregunta, me parece, un comentario, ¿no? Me parece relevante, fundamental, que desde la salud mental se pueda hacer un planteo de este tipo, ¿no? En cuanto a que las carencias materiales son uno de los factores determinantes de los problemas de salud mental. Esto costó mucho que fuera asumido desde la salud mental, ¿no? Donde durante mucho tiempo se buscaba más la cuestión de los factores endógenos, etc. Entonces creo que esto es un avance relevante. Me gustó mucho, Juanjo, también esto que haces de la discriminación entre malestar emocional, el trastorno mental. Parece que tenemos que empezar a ser muchos más prolijos cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Y luego también saludar las otras intervenciones que me parecieron también realmente muy buenas, donde sin ninguna duda hay una integración de la cuestión de las interseccionalidades que nos hace como terminar de redondear muchas de las cosas que, no terminar, pues seguiremos, pero bueno, que ir redondeando muchas de las cosas que vamos viendo en este seminario, pero que las vemos en este seminario también como producto de un proceso que la Riot viene haciendo hace tiempo. Me parece realmente que ha sido una mesa que superó mis expectativas. Le agradezco un montón a cada uno de los participantes. Gracias, Ana. Teresa. Pero antes, simplemente responderte, Ana, es tan, no sé por qué pueda sorprender, es tan fácil como recordar que hace mucho tiempo que sabemos que el 15% nada más de la varianza de salud está explicada por un sistema sanitario. El 85% depende de las condiciones de vida. Eso es para la salud en general y no puede ser diferente para la salud mental, ¿no? Entonces, por eso digo, es olvidar cuestiones tan básicas como esas, ¿no? Teresa. Y abundando en lo que, en lo que estáis comentando, lo que nuestra compañera y lo que se ha dicho aquí, lo que ha dicho Juan José. Mucho me temo que además también depende a veces, como en este momento actual, con el tema de la salud mental, de las políticas y de lo que convenga añadir en el discurso público, porque el discurso público, el discurso político y la acción política se tiene que estar reinventando continuamente, buscando nuevos nichos y, bueno, y nuevas cosas que hacer y nuevas cosas que vender, que seas. Creo que hoy en día esto está pasando en nuestro país. Creo que hoy en día necesitamos mucho, mucho, mucho. Por favor, Juan José, necesitamos mucho que le digas esto a nuestro gobierno. Gracias. Gracias, Bueno, gracias por el poder que me otorgas, de poder hablar con el gobierno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenemos de manera en el chat alguna pregunta? Bueno, Ernesto. Sí, yo quisiera sumarme al agradecimiento a los tres ponentes porque creo que fueron, primero, muy complementarias en muchos sentidos. Hemos integrado saberes académicos con intervenciones institucionales de parte de gobiernos. En fin, creo que es algo muy, muy relevante desde todo punto de vista. Mi impresión es que además tienen centralmente que ver con los temas que estamos tratando desde todo punto de vista en esta reunión. Y creo que una forma de llegar a estas cosas, yo me sentía en la obligación de comentar. Bueno, con Miriam nos conocemos efectivamente desde hace mucho tiempo, por decir un poco
por referir también cuando asumió el primer gobierno Lula, con Miriam trabajamos en la elaboración de la propuesta de... perdón, ¿ahora? No. ¿Hola? ¿Sí se oye? Ok. Con Miriam trabajamos en la elaboración de la primera política pública de juventud que se planteó en Brasil de manera sistemática. Y desde entonces estamos trabajando con ella en muchas cosas. Y lo comento no para florearme cosas que se le parezca, sino para poder poner en la mesa una experiencia que creo que no siempre hemos, digamos, hemos tenido en cuenta como corresponde, que es la experiencia del programa de las escuelas abiertas en Brasil. No sé cuánto conozcan ustedes, pero en todo caso fue un programa uno de los componentes centrales de las políticas públicas del gobierno Lula. Se ensayaron también en la provincia de Buenos Aires, en México, en varios países centroamericanos, en parte de Uruguay. La idea básica en este caso es que se abren las escuelas los fines de semana, los días feriados, los periodos vacacionales, para toda clase de actividades lúdicas, recreativas, deportivas, culturales, etc. En Brasil, dista de haber sido una experiencia que fue de donde comenzó todo esto, dista de ser una experiencia piloto, aunque claro, las dimensiones de Brasil son las dimensiones de Brasil, pero habría que recordar que esta experiencia involucró a más de 5 millones de adolescentes, en algo así como 7.000 colegios, por lo que me acuerdo, de todo el país, y que tuvo un gran éxito en términos de... allí fue planteado sobre todo en términos de prevención de la violencia, algo que, bueno, que la presentación que nos hizo Miriam, ese problema es un problema central, sin duda alguna en Brasil, pero también en otros países, y tuvo excelentes resultados. Y en términos de monitoreo y evaluación para generar evidencia, también fue, aparte de lo que fue en términos de impactos en lo que se hizo, fue muy importante en otras varias dimensiones que creo que hacen al trabajo nuestro. En primer lugar, que fue realmente un programa de articulación interinstitucional con todos los actores que tenían que ver con estos temas en un espacio concreto, como son las escuelas. ¿Sí? Entonces, el personal de salud, por ejemplo, que del Ministerio de Salud, integrado a este programa, no esperaba a los adolescentes a que fueran a consultar al centro de salud, sino que iban a las escuelas abiertas en el fin de semana para trabajar en términos de simples diálogos, digamos, en términos de qué significa para los adolescentes la salud y no para atender enfermedades que puedan afectar a los adolescentes en el centro de salud como tal. Y así en muchas otras áreas por el estilo. Y además se hizo con una metodología que creo que es muy relevante. Cuando se seleccionaron los 7.000 y tantos colegios que formaron parte del programa, se seleccionó en paralelo otros 7.000 centros de las mismas características de los 7.000 en donde se iba a intervenir, para poder evaluar después, en términos comparados, 2 colegios iguales, uno con intervención y otro sin intervención. Y los resultados mostraron ampliamente que fue un éxito enorme en muchas de las áreas que se evaluaron esta experiencia. El modelo alternativo que se ensayó en América Latina, que salió sobre todo de México, era y en algunos países centroamericanos, fue el modelo de escuelas seguras, donde la idea era trabajar en términos de prevención de la violencia, entre comillas, pero desde el punto de vista punitivo, evidentemente, y del control sobre todo, ¿no? Instalación de cámaras de seguridad, escáneres en la entrada de los colegios para detectar metales, presencia de la policía en las escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros, digamos, yo estuve involucrado en una evaluación comparada, porque México aplicó los 2 modelos, escuela abierta y escuela segura, y el modelo de escuela abierta fue infinitamente más exitoso que el de escuela segura, y además mucho más barato, cuando teníamos que lidiar con los ministerios de finanzas, etcétera, porque en el fondo, claro, el modelo de escuela segura está basado en tecnología, que es carísima, ¿sí? Entonces, donde estaban implicadas empresas multinacionales muy importantes, evidentemente. Y efectivamente creo que eso es muy relevante por varias razones. Creo que la prevención hay que pensarla de manera integral, evidentemente,
no puede ser aislada de otras prevenciones, y me parece que eso es muy relevante desde todo punto de vista. ¿Cuánto se invierte en prevención? ¿Cuánto se invierte en represión? Es otra variable que es muy importante de tener en cuenta también. Si todos nuestros países tienen, como tienen, programas de prevención y programas de control, la pregunta clave es cuántos recursos van a uno y cuántos recursos van al otro. Y en general lo que nos pasa es que las inversiones en prevención son ínfimas en comparación con las inversiones que se hacen en control, evidentemente desde todo punto de vista. Y esto nos pasa además también en organismos internacionales, porque en eso son el reflejo de lo que son las prioridades de los propios gobiernos que forman parte de estos mecanismos. Disculpen la atención, pero me importaba mucho comentar esto porque creo que es central desde todo punto de vista respecto de lo que estamos contando aquí. Gracias. Gracias a ti, Ernesto. Felisa, habla duro, por favor, que no se está escuchando muy bien. Sí, Me dicen que no hables, que grites. Que por favor griten los que vayan a Vale. intervenir para A poder ver, escuchar. yo también quería ir un poco en la línea que estaba hablando Ernesto. El malestar emocional es promoción y prevención de la salud, trabajar en malestar emocional. Y todo lo que es trastorno y salud mental es intervención ya con la problemática. Por lo tanto, tenemos que distinguir. Los municipios en general son responsables de la prevención. Por lo tanto, tienen que hacer todo lo que sea trabajar malestar emocional. Eso no quiere decir que el malestar emocional se lleve todo el tema económico y se reduzca al otro. En absoluto. Es no llegar a potenciar los trastornos mentales. Entonces, ahí tenemos que buscar el equilibrio y mirar, como se dice, qué es lo que se invierte en una cosa y qué es lo que se invierte en otra. Y medir, pues aquellas inversiones que hagamos, medir, evaluar y saber qué beneficios nos obtenemos. O sea, decir que un dinero va más si va para malestar emocional es algo volátil o que se tiene que ir a salud mental. Ya sabemos que salud mental está necesitada de muchos más servicios y aumentos de esto. Pero yo vuelvo a repetir, hay administraciones que tienen que hacer una cosa y hay otras administraciones que tienen que hacer otra. Si los municipios tienen que centrarse en prevención, pues tendrán que dotar de prevención y promoción y prevención de la salud en temas de malestar emocional. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Por favor, se acercan al micrófono que No, no solo- está escuchando. Si me Venga. permite solamente un minuto, Felisa, a mí me parece que la prevención en cuanto a malestar emocional probablemente pueda empezar por hacer ver que el malestar emocional es una condición vital, que uno, por etapas de su vida, está emocionalmente mal y que eso no solamente no tiene por qué ser necesariamente un problema de salud mental, ni tampoco eso tiene por qué llevar a un trastorno mental, nada menos. Con ese discurso podemos tener respuestas absolutamente alejadas de las necesidades reales. Es que precisamente lo que se trabaja es todo esto que tú estás diciendo en lo que es malestar emocional. Porque si no, un malestar emocional se convierte en un trastorno mental, cosa que enseguida se identifica con trastorno mental, cosa que tenemos que evitar. El malestar emocional tenemos que convivir con él, saber convivir con él desde el joven. Se tiene que saber, porque si no se confunde y se diagnostica naturalmente una situación normal de malestar emocional con un trastorno mental. Con lo cual empezamos a invertir en productos para convertirse. No, Bueno, solo una cosa. No, a ver, por favor, continúa Ana María. Muy chiquito en relación a lo que decía Felisa de lo presupuestal. Tienen que acercar el micrófono y hablar duro, por favor. En relación a lo que decía Felisa sobre lo presupuestal, me parece dejar constancia porque es de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta en incidencia que la accesibilidad a la atención en salud mental en muchos de nuestros países es casi nula. En el caso de mi país, que es el que conozco, la lista de espera para la atención con un profesional de salud mental es de más de 6 meses, con personas que a veces vienen de sufrir un abuso sexual, una situación de violencia, es decir, situaciones graves, no es simplemente estoy triste, pero también depresiones profundas, intentos de autoeliminación, que es lo único que se privilegia un poquito, son los intentos de autoeliminación, pero aún así
a lo mejor tienes la suerte de poder pasar por una puerta de entrada donde te medican y te mandan luego a la lista de espera. Bueno, creo que ya estamos, no hay más preguntas. Entonces damos por terminada este panel. Agradecemos mucho a todos los panelistas su intervención. Nos quedamos entonces, creo que podemos empezar con quedarnos con un titular que pone la OPS: no hay salud sin salud mental. Este panel yo creo que tuvo una mirada muy amplia, nos dieron la visión de la región sobre la situación, las principales causas, los costos, situación por país, los recursos de apoyo y las herramientas de las que se disponen. Creo que Brasil hizo un énfasis muy importante en todo el impacto que tiene la violencia, todo tipo de violencias en la salud física y mental, y especialmente en las poblaciones más vulnerables. También se habló y se hizo énfasis en todas las desigualdades que incluso que se pusieron ahora en evidencia con el COVID, y que son desigualdades e inequidades históricas, estructurales, sobre las que hace mucha falta trabajar. Y finalmente entender entonces las diferencias entre lo que es bienestar emocional, trastorno mental y problemas de salud mental. Muchas gracias a todos. Y todos. Damos por terminado.